Es un gusto de nuevo encontrarnos, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga allí donde se encuentran. Quizás están compartiendo en estos días este video o por lo menos el link con personas, familiares, amigos, conocidos, porque este es un tiempo en el que debemos nosotros testificar de Jesucristo. Y estamos en el último día de la Semana Santa o la Semana Mayor. Y es el día que conocemos como el Día de Victoria. Por eso quiero hablar de la resurrección de Jesucristo como un acto de victoria. Y ya hemos leído en Mateo 28, del 1 al 10, donde se nos habla justamente de ese momento en que Jesucristo venció a la muerte, derrotó finalmente al príncipe de este mundo. Se cuenta que un señor muy acaudalado murió y su desconsolada esposa, deseosa de honrar su memoria y conservar su recuerdo, ordenó a un marmolista que le hiciera una lápida hermosa con detalles y frases apropiadas. En el tiempo que el maestro gastó para hacer la obra, el abogado de la familia dio a conocer el testamento del finado. Este había decidido dejar buena parte de sus bienes a organizaciones benéficas y lo restante sí para su familia. Cuando la viuda se enteró, quedó muy consternada y disgustada. Entonces, llena de ira, fue de nuevo al marmolista para ordenarle cambiar la frase que iba a grabar en la lápida. Ahora le pidió que solamente escribiera: «Descanse en paz hasta que nos volvamos a ver». En serio o en forma tragicómica, como en esta historia, la gente piensa en la vida más allá de la tumba y que, en definitiva, el deseo y el grito más profundo que brota del alma humana es el de «quiero vivir». Muchos se imaginan que se encontrarán con sus seres queridos, que irán al cielo sin preocuparse, en verdad, de su vida personal mientras aquí están sobre la tierra. Nosotros que hemos creído en Cristo sabemos que resucitaremos aunque muramos y tendremos vida eterna. Y solo uno que mediante su muerte y resurrección nos garantiza que seguiremos viviendo después de morir físicamente. Y ese es Jesucristo. Nos da tristeza haber perdido seres queridos, pues echamos de menos su presencia física, ¿verdad? Nos causa desazón, consternación el no saber si fueron salvos o no. Pues cuando han recibido a Cristo en sus corazones, tenemos la esperanza de verles de nuevo en la resurrección cuando Cristo regrese por su iglesia. En el caso de la resurrección de Jesucristo, como dice 1 de Corintios 15:20, las primicias de los que durmieron, como dice el apóstol, sus discípulos y familiares estaban entristecidos, pues consideraban la muerte del Señor algo irreparable. A pesar de que Jesús les había dicho que Él resucitaría, nadie lo comprendió como para estar esperando que sucediera. En la madrugada del domingo, las mujeres se dirigieron al sepulcro para ver por última vez a su maestro. Pero mientras se dirigían allí, sucedió un terremoto que hizo que la gran piedra que cubría la tumba en la roca se moviera. Más precisamente dice la Biblia que fue provocado por un poderoso ángel. Mateo 28:2. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. A esto último poco le había puesto yo atención. E indica victoria. El ángel del Señor produjo el terremoto.
El ángel del Señor removió una piedra pesada que se movía con muchos hombres y se sentó sobre ella. Me atrevería a decir que este ángel es el ángel de la resurrección, de la vida. Obviamente la Biblia no habla que exista tal ángel, pero la Biblia sí habla del ángel de la muerte. Quizás alguien diga, bueno, ¿y por qué no habría de haber un ángel de la resurrección? Dejémoslo ahí, de todos modos. Este mensajero poderoso del cielo hizo cosas portentosas, al punto que los guardias quedaron casi inconscientes y de miedo no quisieron moverse. Ante el poder de Dios, nadie, ni siquiera la muerte, puede estar de pie. Y mientras todo esto ocurría, llegaron las mujeres discípulas de Jesús y entraron libremente hasta el fondo donde usualmente se ponía el cuerpo de la persona. Y la respuesta del ángel retumbó por todo el universo. No está aquí, pues Jesús ha resucitado. Este es el letrero que se lee en idioma inglés a la entrada del sepulcro que le muestran a uno en Jerusalén, donde Jesús pudo estar aquel día de resurrección. No está aquí, pues ha resucitado. Esas son las palabras que uno encuentra al entrar allí. ¿Por qué es importante tratar esto de la resurrección de Jesucristo como cristianos? Y también para aquellos que aún no son cristianos. Y la resurrección de Jesucristo es importante por varias razones. Primero, testifica del inmenso poder de Dios. Creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre él, entonces Él tiene el poder de levantar a los muertos. Si Él no tuviera tal poder, pues Él no es Dios digno de nuestra fe y adoración, ¿verdad? Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede revertir lo terrible que es la muerte misma, y solo Él puede quitar, como dice 1 Corintios 15:54, el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. Al resucitar a Jesús de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. La resurrección de Jesucristo es también importante porque valida quien Jesús afirmó ser, es decir, el Hijo de Dios, el Mesías que esperaban los hombres, el Mesías que habían anunciado las profecías. Según Jesús, su resurrección fue la señal del cielo que autenticó su ministerio en Mateo 16, del 1 al 4. Y recuerda a Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de la ballena, hizo alusión a aquello, refiriéndose a que al tercer día se levantaría. La resurrección de Jesucristo fue atestiguada por cientos de testigos oculares, y esto provee una prueba irrefutable de que Él es el Salvador del mundo. Otra razón es que la resurrección prueba su carácter sin pecado y su naturaleza divina. Las Escrituras decían que el Santo de Dios nunca vería corrupción. Y para esto solamente vayamos al Salmo 16:10, donde dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Jesús nunca vio corrupción, ni siquiera después de su muerte. Fue sobre la base de la resurrección de Cristo que Pablo predicó en Hechos 13: por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, en Él es justificado todo aquel que cree. La resurrección de Jesucristo también valida las profecías del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento y la resurrección de Jesús. La resurrección de Cristo también autenticó sus propias afirmaciones de que resucitaría al tercer día. Si Jesucristo no resucitó,
entonces tampoco nosotros tenemos esperanza de que resucitaremos. De hecho, aparte de la resurrección de Cristo, no tenemos ningún Salvador, ninguna salvación y ninguna esperanza de vida eterna. Como dijo Pablo, nuestra fe sería vana. El Evangelio sería totalmente impotente, sin sentido, y nuestros pecados permanecerían imperdonables. Eso está en 1 Corintios 15, 14 al 19. Pero gracias al Señor, que todo indica que Jesús resucitó y valida todo eso que se había hablado en cuanto a Él. En Juan 11:25 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y en esa declaración afirmó ser la fuente de ambas, resurrección, vencer la muerte y vida. No hay resurrección aparte de Cristo. No hay vida eterna sino en Jesús. El Señor no hace más que dar vida. Él es vida. Y por eso la muerte no tiene poder alguno sobre Él. Jesús confiere su vida a los que confían en Él para que podamos compartir su triunfo sobre la muerte. En 1 Juan 5, 11 y 12 leemos, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Nosotros que creemos en Jesucristo, vamos a experimentar personalmente la resurrección, porque teniendo la vida que Jesús nos da, hemos vencido a la muerte. Es imposible que la muerte gane. 1 Corintios 15, 53 en adelante dice el apóstol Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, en lo que habitamos este cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida o absorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la primicia de los que han dormido, dice 1 Corintios 15:20. En otras palabras, Jesús abrió el camino en la vida después de la muerte. La resurrección de Jesucristo es importante como testimonio de la resurrección de los seres humanos, que es un principio básico de la fe cristiana. Predicamos, primero creemos y luego predicamos o compartimos con otros la venida de Jesús como el Mesías, como el Salvador, quien perdona nuestros pecados gracias a la muerte en la cruz del Calvario, redimiéndonos, pero que se levantó victorioso al tercer día. Predicamos salvación y resurrección. A diferencia de las religiones, el cristianismo posee un fundador que trasciende la muerte y promete que sus seguidores harán lo mismo. Todas las religiones del mundo fueron fundadas por hombres o profetas cuyo fin fue la tumba. Y la gente va a adorar esa tumba, va a admirar, a visitar como algo especial esas tumbas de sus líderes religiosos. Pero como cristianos sabemos que Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y cuando se visitan algunos de los lugares, creo que son 2 o 3, donde se afirma que ahí fue enterrado Jesús y se levantó victorioso, encontramos un letrero que dice, no está aquí. La tumba vacía de nuestro líder, porque él no quedó muerto.
Él venció a la propia muerte para darnos a nosotros vida y también resurrección cuando muramos físicamente en Él. La tumba no pudo retener el poder del Hijo de Dios. Él vive y está sentado a la diestra del Padre en el cielo el día de hoy, como dice Hebreos 10:12. La inspirada palabra de Dios garantiza la resurrección de los creyentes cuando Jesucristo venga por su iglesia en el arrebatamiento. Tal esperanza y seguridad surge en un grandioso canto triunfal, como lo escribe Pablo en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La importancia de la resurrección de Cristo tiene un impacto en nuestro servicio al Señor ahora. Pablo termina su discurso sobre la resurrección con estas palabras en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Puesto que sabemos que seremos resucitados a una vida nueva, podemos sufrir persecución, quizás peligros por amor a Cristo, tales como Él tuvo que padecer. Y al igual que miles de mártires a través de la historia, quienes gustosamente cambiaron sus vidas terrenales por la vida eterna y la promesa de la resurrección. Pero nuestra esperanza está también en la resurrección. La resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para cada cristiano. Por eso en este día es un día de victoria, porque Jesús se levantó victorioso, derrotó a la muerte. Jesucristo, que murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, y Él vendrá nuevamente. En primera de Tesalonicenses 4:3 en adelante dice el apóstol Pablo: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuevos cuerpos glorificados. Jesús vendrá de nuevo y todos los que hayamos muerto cuando Él venga, nos levantaremos tal como Jesús lo hizo. La resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. Romanos 4:25, que cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. Las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Y por causa de la justicia del Señor, Él tiene que derramar su ira a los que quebrantan la ley. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no podríamos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados. Somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a convertirnos en hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie nos puede quitar. El apóstol Pedro en su primera carta dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos
para ustedes. No hay una mejor noticia que esta. Un día todas las personas que han existido sobre esta tierra seremos juzgadas por las cosas que hemos hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados al lugar de castigo. Los creyentes, en cambio, seremos responsables delante de Dios por las cosas que hemos hecho y seremos recompensados en los cielos según las obras que hayamos hecho como creyentes en el Salvador Jesús. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, este juicio debe causarte un temor profundo. Te tendrás que enfrentar a la ira de Dios y sufrirás una eternidad lejos de Dios, recibiendo el castigo que merecen los desobedientes por sus pecados. Pero este juicio no tiene por qué llenarte de temor. La resurrección de Cristo está también para ti, declarando victoria sobre el pecado. Si decides acercarte al Señor hoy, la resurrección de Cristo es victoria. Demuestra quién es Jesús. Demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Que Él tiene el poder de levantarnos de los muertos. Garantiza que aquellos que creemos y creen en Cristo no van a permanecer muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Esa es nuestra bendita esperanza. Y hay una manera de obtener el perdón y vida eterna en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. ¿Sabes? Cuando decidimos creer en Jesús y le recibimos en nuestro corazón, también recibimos todos los beneficios de su resurrección que hemos tratado en esta reflexión hoy. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Él, al Hijo de Dios, y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Alguien que no quiere creer en Dios, alguien que se confiesa incrédulo, asegura la ira de Dios contra él mismo. No pierdas el regalo increíble que Dios nos ofrece en Cristo. Cree en Jesús hoy. Juan 11, 25 y 26, y con esto termino. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesús es la resurrección. Por eso, si hemos recibido a Cristo en el corazón, no tememos a la muerte física, porque un día nos levantaremos tal como Jesús se levantó al tercer día victorioso. Dice que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Porque al creer en Jesús recibimos la vida eterna. Basta con creer esto y recibir a Jesús. Oremos. Padre Dios del cielo, te damos gracias, Señor, porque en este día recordamos, Señor, que Jesús se levantó victorioso. Cuando el diablo, los demonios y todos los enemigos de Cristo creían que habían vencido y lo habían derrotado, que habían frustrado la extensión del Evangelio, Jesucristo apareció victorioso, venciendo aquel domingo maravilloso la propia muerte, derrotando al príncipe de este mundo, poniendo su pie victorioso sobre las huestes de maldad y sobre el pecado, confirmando que también todo aquel que cree en Jesús, además de ser salvo, después de morir físicamente se levantará victorioso.
porque nos has dado, oh Dios, la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro pecado. Perdónanos, oh Dios. Limpia mi vida, Señor. Limpia mi pecado, mi maldad. Perdóname, Señor. Creo en ti, Señor. Quiero, Señor, experimentar la vida eterna. Y si muero físicamente, la resurrección mediante Jesucristo, en quien estoy creyendo hoy. Te alabo, Señor, y te bendigo. Padre, gracias por este tiempo, Señor, por la Semana Santa que estamos terminando. Que no solo el anhelo de buscarte sea en la Semana Santa, sino de aquí en adelante todos los días de nuestra vida. Te adoremos, te honremos, Señor. Te magnifiquemos, Señor. Y mostremos, Señor, a la gente que en Cristo hay victoria. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Hasta dentro de 8 días.